Hola chicos, de nuevo. Bueno, retomamos la clase, como les decía. Vamos a ver la parte de las citas y la parte de la nota al pie. Esto es una herramienta muy buena y muy práctica para cuando yo estoy, pues obviamente, haciendo mis trabajos. Entonces, habíamos visto la parte de la cita. Yo selecciono, pues, el párrafo o lo que vaya a citar, todo de acuerdo a las normas que yo, o al estilo que yo quiero citar, ¿no? Entonces, aquí en la parte de referencias, encontramos esta parte aquí, que es lo de las citas y bibliografía. Entonces, si nosotros vamos aquí a estilo, pues podemos configurar de acuerdo a los estilos que empezamos a utilizar, ¿no? Aquí está ya la APA. Simplemente, miren, seleccionamos y le damos insertar cita. Entonces, una nueva cita. Este, miren, es el ejemplo que les estaba haciendo en clase, que era Hernández Beriza. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Entonces, el autor es, voy a poner mi nombre, Ángela Pérez Caicedo. El título, bueno, si es un autor corporativo, pues activa la casilla de autor corporativo. El título del texto, entonces, informática 1, por ejemplo, o en informática, el año 2020, la ciudad, Pasto, que acuérdense que esto está de acuerdo a normas APA, y la editorial Mariana. Listo. Entonces yo simplemente doy a aceptar y miren que aquí me la cita. Ya ven, ya ese pedacito lo dice Caicedo 2020. Así se debe hacer las citas. Otra parte también importante, y se los hago acá abajo para que miren, es la parte de la nota al pie o las referencias, ¿no? Entonces, aquí también en referencia, pues encontramos esto que dice nota al pie, donde nosotros insertamos o le damos clic y nos hace, miren, la nota al pie. Entonces, yo digo que esto también lo hizo Ángela Pérez, yo no sé qué, yo no sé qué. Y esto por acá lo dijo otra persona. Esto lo dijo otra persona, entonces añado otra nota al pie. Si a lo que yo le voy a hacer nota al pie, por ejemplo, ya está hacia la otra página, insertar nota al pie, ya se me va a la página en la que finaliza. Entonces, estas dos herramientas son supremamente importantes. Las citas y las notas al pie. Vamos a ver otra herramienta que es supremamente importante, que es la parte de la tabla de contenido. ¿Qué tenemos que tener primero? Tenemos que hacer que todos nuestros títulos, que yo les puse estos ahorita, tengan un estilo de título. Entonces yo me voy, lo selecciono, voy a inicio y le doy el estilo de título, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer con todo. Después, igual si quieren, nosotros podemos cambiar el color o personalizar el título. Por ejemplo, nos vamos aquí y le voy a dar modificar. Entonces, al dar modificar, porque pues obviamente no va a quedar así azul, yo puedo hacer pues los cambios que quiero. Entonces, subámoslo, pongámoslo en cursiva y pongámoslo en verde. Pues miren, todas van a estar así, ¿vale? Ahora sí, la tabla de contenido, por normatividad, viene sola, o sea, va solita en una sola página. Entonces, pues en vez de estar dándole enter, si ya lo habíamos visto, nos vamos a insertar una página en blanco y la insertamos. Aquí quedó solita y lista la página en blanco. Y es aquí donde vamos a insertar la tabla. Entonces nos vamos aquí a la parte de referencias. Entonces vamos aquí a tabla de contenido e insertamos la tabla de contenido. Lo podemos hacer de forma manual, que pues es muy tedioso. Podemos hacer algo personalizado o podemos utilizar pues las que son las estándar, ¿no? Entonces simplemente miren, de hecho aquí podemos ver que está en verde y en itálica, ¿no? Entonces vamos aquí y me aparece tabla de contenido. Esto se va a ir modificando
A medida que ustedes vayan escribiendo, por ejemplo, si yo sigo escribiendo en el título como están y muy mal con Meet se pasa ¿qué es? A la otra página, esto se va moviendo. Lo mismo, pues, el contenido. Entonces, pues, hagámoslo seriamente y entonces esto se llama introducción. Es introducción. Voy acá, clic y le doy actualizar tabla. Y mira, inmediatamente actualiza. Entonces, si yo, por ejemplo, todo este párrafo, vamos a hacerlo más largo, lo duplico aquí y entonces esta parte de aquí, que entonces vendría a ser conclusiones, por ejemplo. Vamos arriba a la tabla de contenidos y la actualizo a la conclusión. Y miren, ya no está en la página 3, sino en la 4. Entonces, yo puedo cambiar ese estilo, ¿no? Obviamente, porque no lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo ideal? Que cuando yo estoy haciendo un trabajo, empiece a poner los estilos de texto de una vez, para que después no tengas que estar buscándolos y mirando cómo pongo. Por ejemplo, me voy aquí y vamos a modificar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo bien, pues, ¿no? Que no se mire negro, que sea un 11, que sea negrita, perfecto. Entonces miren, ya queda como, o si lo quiero centrado, en fin, se van cambiando. Aquí se verifica y listo. También en esta tabla de contenidos yo puedo poner así o hacer de pronto lo que está dentro de cada uno de estos. Digamos que este como están no es como están, sino que se va a llamar capítulo 1. Y entonces este capítulo 1 tiene por acá, tiene lo primero que se llama memorias, no sé, y tiene recomendaciones y tiene análisis. En fin. Entonces a este también le voy a dar un estilo que vendría a ser aquí el título 2. ¿Por qué son estos estilos y no los estilos que yo voy creando? Porque pues ya pues está acá predeterminada y aquí de hecho evitamos cualquier dolor de cabeza. Entonces también si quiero lo modifico, pongo que sea negrita, que esté, vamos a hacerlo más sangría, vamos a hacerlo con este, que esté en negro y que sea como un 11 por menos tanto, y miren, lo puedo hacer más allá. Les doy a aceptar. Entonces capítulo 1, entonces digan ustedes que aquí en el capítulo 1 ustedes tienen pues, un texto obviamente, en memorias tienen otro texto, en recomendaciones tienen otro texto y en análisis otro texto. Entonces esto también lo va a coger la tabla de contenido. Subo a mi tabla de contenido y le doy a actualizar tabla. Miren, aquí está. Listo. Y se va moviendo también obviamente la parte de la paginación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando ustedes vayan creando el texto, empiecen a hacer uso de estos estilos para que cuando al final vayan a crear su tabla de contenido, porque en general esto se crea al final, pues no tengan que estar buscando título por título y poniéndole un estilo a cada uno de ellos, sino que ya quede pues como los detallitos que uno tiene que hacer nomás. Bueno, entonces, tabla de contenido, supremamente importante. Ya vimos la parte de las viñetas y vamos a ver, vimos la parte de las viñetas, vimos la parte de insertar nota al pie y la cita. Vamos a ver otra parte de insertar que le sirve mucho cuando estamos hablando de algo matemático, que es la parte de insertar símbolos. Entonces, yo me voy acá a insertar y en la parte de acá, en cuanto a símbolos, en la casilla de símbolos encontramos ecuaciones símbolos. Entonces, estos de aquí nos sirven para intentar, miren, ya fórmulas listas que nosotros debamos modificar. Sirve mucho obviamente para matemática y miren que les despliega la parte del diseño y de todo lo que se necesita.
Yo no tengo ni ideas para qué cada uno de estos, no mentiras. Realmente pues poco lo utilizo, muy poco lo utilizo porque pues, yo casi no hago este tipo de trabajos. Pero pues miren que ahí está. Ustedes pueden pues no modificar de acuerdo a lo que necesiten y a lo que sea la fórmula, ¿no? Porque pues esto solo sería un elemento. Por ejemplo, dentro de la parte de símbolos están la parte de los precios. Esto sí lo utilizamos nosotros mucho. La parte de la marca registrada y el copyright, ¿no? La señal de copyright. Esta, por ejemplo, dentro de los trabajos de mercadeo se utiliza muchísimo porque obviamente nosotros hablamos mucho de todo lo que es derechos de autor, que es lo que simboliza eso, y también el pico de aquí que nos ayuda a simbolizar también la parte de la marca. Eso dentro de mercadeo como tal, ¿no? También tenemos obviamente la parte, miren, de las divisas diferentes, el mayor que, bueno, la parte de pi, la sumatoria, incluso por aquí si quieren hay caritas felices, o sea, hay de todo. ¿Qué es lo importante con esto? Es que yo obviamente aquí, miren, puedo empezar a insertar y a desarrollar los diferentes elementos de acuerdo a lo que yo necesito. Es decir, cuando yo les decía en la anterior clase que este es un procesador de texto muy completo, es porque realmente sí lo es bastante completo y me sirve para muchísimas cosas. Entre esas la parte matemática, que es a lo que se refiere esta parte de aquí. Incluso si pues estas ecuaciones, por ejemplo, son, no sé, pues como muy complicadas o realmente no es lo que uno está buscando, yo puedo insertar una nueva ecuación y crearla a mi modo. Yo simplemente lo hago aquí y empiezo a insertar lo que yo pues, necesito sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, 6 mayor que tal o más menos. O sea, miren, aquí tengo absolutamente todos los símbolos que yo pueda necesitar. También puedo generar la parte de las fracciones. Entonces selecciono, miren, el cuadrito, por ejemplo. Entonces cada uno de estos elementos me va a dar a mí, desde la parte de índice, bueno, entonces solo es que yo selecciono el cuadrito y en el cuadrito puedo hacer los numerales sin ningún inconveniente. ¿Vale? Esta es otra función que obviamente desde la parte de mercado sí la manejamos porque ustedes presentan en algún punto informes e interpretaciones financieras y la parte de metodología de investigación y todo eso la encuentran reflejada en esta parte. Otra función muy importante es la de la organización de la A a la Z o en orden, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse estas palabras antes, más tarde, ahora, luego, ya. Entonces, yo necesito que esto de aquí se organice por orden alfabético. Entonces vamos aquí a la parte de inicio, vamos aquí en AZ, entonces que queremos ordenar pues el párrafo, no el título, sino en este caso el párrafo, que son textos, no son fechas, pero también funciona como fecha o número, en este caso es texto y quiero hacerlo ascendente, no, vamos a descendente, es decir, de abajo para arriba. Mira, se ubica ya N, N, L, A, A. Si lo quisiera al revés, recuerdo y lo hago y le digo ascendente. Entonces, esto también me sirve para ordenar la parte de los datos. Vamos a ver otras funciones que pues son como diferentes. Se utilizan a veces como para separar los textos, pero no es muy común, sin embargo es bueno que lo sepan. Miren lo que hago en la pantalla. Entonces yo pongo 3 lineecitas seguidas y le doy enter y me hace una línea. Por ejemplo, miren otra vez, 3 líneas seguidas, 3 líneas al medio, le doy enter y me hace. Esto se utiliza para hacer la parte de la separación de los textos. Por ejemplo, si yo hago 3 líneas abajo, me hace otro tipo de línea, miren, una más gruesa. También me funciona cuando lo estoy haciendo con el igual. Con 3 me hace una doble línea. De hecho, incluso lo puedo hacer con el asterisco. 1, 2, 3. Y me hace esta línea así punteada. Lo puedo hacer con el numeral. 2, 3. Y me hace otro tipo de línea. Entonces,
Estas líneas a mí me sirven para hacer la parte de la separación de los textos, que se lo usa a veces uno cuando quiere enfatizar o quiere dividir, bueno, quiere sobrellevar o resaltar un título. Para esto sirve. Entonces, no es necesario que uno realice o lo que uno solía hacer, que es hacer las lineecitas así pegadas. Solo necesito poner 3 líneas, le doy enter y salió. Entonces ustedes pueden ir jugando con esto perfectamente y va saliendo las líneas sin ningún inconveniente. Ese más no era el otro que es como la tildecita de la ñ, me da una línea así irregular. Lo que pasa es que parece que la tengo deshabilitada en mi teclado. Esta es una. También otra herramienta muy buena es la parte de hacer el texto a una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a escribir el tamaño, tab en el teclado, que está arriba de las mayúsculas, tamaño, color, por ejemplo, otro tab aquí, puede ser textura, digamos, ¿no? Textura. Acá abajo pongo, por ejemplo, si el tamaño podría ser grande, si el color podría ser rojo y si es textura podría ser puntitos. Entonces divido lo que yo quiera poner a tabla, lo divido por un tab, ¿no? Por una tabulación. Simplemente lo selecciono, aquí insertar tabla, convertir texto a tabla. Le digo que haga un ajuste automático. Ya él me dice automáticamente qué es lo que se va a hacer, pero también lo puedo movilizar, ¿no? Dejar que son 3 de fila y empieza a crear separada por tabulaciones. Miren, también lo puedo hacer por puntos y comas o también por párrafos. Voy a aceptar y me crea una tabla. Miren cómo funciona, si puede ser por párrafos. Convertir texto por párrafos y lo hace automáticamente. Veamos si logra dividir o convertir párrafos también. Ahí está. Para que se vaya organizando, ¿no? Esta es una función supremamente útil. Y también lo puedo hacer viceversa, es decir, que la tabla me bote el texto o saque el texto. Entonces, simplemente le doy aquí, selecciono. Entonces me selecciona. Bueno, entonces seleccionamos la tabla completa y al seleccionar la tabla completa se nos activan estas dos pestañas, el de diseño y presentación. Aquí en la parte de presentación encontramos convertir texto a. Entonces damos aquí, clic aquí, convertir a y podemos poner un marcador de párrafos o puntos y comas o tabulación. Si quieren lo podemos dejar aquí. Por ejemplo, en la parte de párrafos y le saca párrafos. Entonces no es necesario estar cortando y pegando, sino simplemente hacemos esta función automática. Se la repito. Selecciono, insertar, tabla, convertir texto a tabla, automático, está. Entonces miren, la puedo dividir así o bueno, como yo lo hice hace un rato. Y listo, quedaría ahí la parte de las tablas. Vamos a ver otro elemento de la configuración, que es el diseño, ¿no? El diseño de la página, que está aquí en esta tabla de acá, el formato, perdón, lo tengo en páginas en orientación vertical y horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo doy aquí horizontal, pues entonces todas se me hacen horizontal. Y yo realmente, por ejemplo, lo que yo quiero es que no sean todas, sino que sean solo una o dos. Entonces voy a la página a la que yo quiero. Esta sí tiene una función que es un poco tediosa, pero bueno, no, o sea, no es tan automática como quisiera. Yo voy al inicio de aquí de la tabla, de la hoja, perdón, y me voy a la parte de la configuración. Entonces, en esta parte de la configuración se nos abre a nosotros que es
de más opciones, ¿no? Todos, miren, tienen más opciones. Siempre ustedes en cualquiera de las que estén, que tengan opción de más opciones, pues les va a salir este cuadrito que es como de más paneles. Entonces vamos aquí y digo que quiero cambiar el diseño. Entonces selecciono la orientación, de aplicar a todo el documento, no, sino aplicar de aquí en adelante, es decir, de dónde en adelante, desde esta partecita de aquí, que yo le dejé el cursor, ¿recuerdan? Entonces, de aquí en adelante le doy a aceptar. Miren, solo se cambia esta. ¿Qué es lo malo? Que me cambia las de abajo. O sea, me va de aquí en adelante. No me hace como que escoger una sola página. Eso todavía no lo tiene. Entonces, pues me toca ser un poco manual y repetir. Entonces, si yo solo quiero que sea esta, pues voy de nuevo, me ubico en la parte inicial de la página. Entonces, formato, panel extendido, le doy vertical. ¿De dónde? De aquí en adelante. Después. Y así puedo configurar, miren, diferentes estilos de página. ¿Vale? Esta también es otra opción muy útil, que la mayoría de personas no la conoce y después siempre andan como pataleando sin saber por dónde cambiar solo un formato. Solo generar uno de los formatos. La otra que nosotros habíamos visto o que les había mostrado era la parte de la portada, ¿no? Entonces, simplemente vamos aquí a insertar, vamos portada y podemos escoger, pues obviamente algunas prediseñadas. También se las puede descargar de internet. Vamos a internet y le ponemos en Google descargar portadas prediseñadas para Word y podemos descargar Page y solo instalarlos. Entonces escogemos la que nosotros querramos y miren, simplemente la instalo. Y yo aquí pues obviamente ya puedo hacer las modificaciones que yo quiera hacer en todo el tipo de elementos. Miren que al dar clic aquí se me abren otras pestañas, ¿no? Que es la parte obviamente del formato de cada una de estas y el diseño de la misma. Si yo voy, le hago clic a la imagen, pues me cambia el tipo de imagen y demás. Entonces, yo aquí puedo cambiar, prueba de informática. Y esto me da un estilo un poco más elegante, ¿no? Un poco más diseñado. Miren, sigue mi parte del contenido y la paginación, ¿vale? Y sin embargo, no existe, por ejemplo, todavía paginación aquí. También puedo incluirlo. Ahí, entonces, lo puse en el encabezado, perdón. No en el encabezado, sino en la parte de abajo. Entonces empiezo a armar un documento un poco más bonito, estéticamente mejor, más presentable. Yo puedo hacer diferentes elementos. Bueno, esto es como muy a grandes rasgos la parte de texto, no a grandes rasgos no, sino realmente los elementos que uno más necesita. Les voy a enseñar una parte de las imágenes, que no es algo que normalmente se haga en Word, pero es algo muy fácil de hacer y que sí podemos generar cierto tipo de elementos. Por ejemplo, en caso de que necesiten hacer, no sé, un flyer o cualquier cosa, también lo podemos hacer de acá. Lo ideal es no hacerlo, como les decía, y utilizar los otros graficadores, porque Word es un programa, un software de texto, pero también las nuevas versiones tienen ciertos elementos muy buenos. Entonces, me voy a insertar otra página en blanco para hacerlo aquí. Vamos a ver la primera parte, que es de las imágenes. Bueno, esta parte de las imágenes, esto que les puedo explicar, sí es muy utilizado en la parte de Word, porque a veces, de los trabajos, perdón, en Word, porque a veces nosotros llenamos mucho de imágenes y el trabajo queda supremamente pesado. Entonces,
no queda fácil comprimirlo, pasarlo a PDF, o simplemente pues en Word no me deja subir y entonces la tarea no me permite subir y demás. Entonces vamos a hacer el ejercicio de insertar diferentes imágenes, ¿no? Lo podemos hacer desde aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos screenshots de unas clases. O puedo tomar una captura de pantalla, recuerden, le vamos a insertar captura. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las pantallas. Entonces puedo hacer diferentes tipos de elementos. ¿Qué pasa a veces? ¿O qué suele pasar? Yo metí un poco de imágenes y fotos, ¿no?, de los informes que uno está haciendo en el trabajo, y resulta que se borraron las imágenes, ya no existen las imágenes, solo están en Word. Entonces no es tan fácil sacarlas de aquí. De hecho, en el momento en el que ustedes ponen una imagen en Word, esta imagen se baja bastante de ¿qué es? De tamaño y de calidad. Entonces, lo ideal es siempre, obviamente, tener las imágenes en una carpeta aparte. Sin embargo, lo que les digo, a veces, obviamente, puede pasar de todo. O peor aún, se les dañó el computador y entonces en ese computador, pues, tenían absolutamente todo y solo quedó la copia en Word de ciertos elementos. Entonces, vamos a hacer estas tres imágenes. Esta, por ejemplo, como es una imagen diseñada, es bastante pesada. Entonces, vamos a ver dos funciones específicas. La primera es comprimir las imágenes y la segunda es guardar las imágenes que están en Word. Entonces, si yo lo que quiero es comprimir las imágenes o hacer más livianas las imágenes, simplemente vamos a la imagen y vamos a la herramienta de formato. No este formato, sino el formato de la imagen, y vamos aquí a comprimir imágenes. Entonces me sale esta ventana y yo decido si lo hago para solo esta imagen o para todas las imágenes. En este caso, pues voy a hacerlo para todas las imágenes. También, por ejemplo, me puede eliminar, vamos a cancelar. Si yo lo que hice fue hacer este recorte, si yo solo quería los códigos QR, entonces al hacer la opción de comprimir, el mismo programa lo que hace realmente es eliminar el resto que queda acá, que nosotros lo podemos ver así en área gris. Entonces vuelvo aquí, comprimir imágenes, lo voy a hacer para todas las imágenes, le voy a dar eliminar y le doy usar resolución del documento y las comprime automáticamente y ya bajan, o sea, les baja muchísimo más el peso. Si quiero yo bajar más el peso todavía, lo puedo poner aquí. Para web, que es una calidad buena pero bajita, o lo puedo poner aquí para correo electrónico, que son 96, 96, aquí 150 y aquí 96, y voy a aceptar. Entonces las imágenes ya son más livianas y eso hace que al guardar el documento va a ser mucho más liviano. Eso por un lado, y la otra también está en guardar las imágenes, es decir, de todo este documento que yo tengo aquí, que ustedes miraron aquí, voy a hacer que se guarden solo las imágenes, ¿vale? Entonces, me voy aquí, archivo, guardar como, pues busco el lugar donde voy a guardar. Y aquí en tipo, que es donde nosotros, por ejemplo, lo guardamos como PDF también, vamos aquí a donde dice página web. Entonces, está en la parte de documentos, ¿no? Y le doy guardar. Guardar. Entonces, ustedes lo ven ahora con el diseño de web. ¿Se acuerdan que veíamos en la anterior clase? Se me pasó esto a la parte de diseño web. Entonces, si yo voy a la carpeta, en la carpeta en la que ustedes tenían guardada el archivo, miren, desaparece. Incluso las fórmulas, en este caso las fórmulas se vienen como parte de la imagen. Desaparece aquí. Yo los tengo aquí guardados en documentos, entonces desaparece
esto ya lo había sacado, les aparece la página web y aquí, no, perdón, les aparece en esta carpetita que dice el video del mismo título, ¿no? Aparece aquí. Y ¿para qué me sirve? Pues lo práctico es que me sirve para sacar las imágenes, pero realmente es lo que se utiliza para cuando nosotros estamos haciendo un diseño web, que lo vemos más adelante. Entonces miren, aquí se miraría la página web, no sé si esta es una página web que realmente está mal hecha. Por eso realmente existe esta vista. Bueno, ahora bien, vamos a jugar un poco con, vamos a hacer un nuevo documento, vamos a jugar un poco con las imágenes. Resulta que las imágenes no solo tienen ciertos elementos como los que hemos visto, que son como los básicos, ¿no? La sombra, los marcos y demás, sino que realmente existen elementos pues como muy chéveres de manejar y fácil. Utilicemos estos, sí, podría ser estos fondos. Entonces, esta es la imagen, ¿no? Mostrar o poner la imagen, no sé, desaparece en este formato. Pues resulta que yo aquí puedo hacer muchísimas cosas diferentes. Entre esas, poner la imagen dentro de una forma. Voy a eliminar la imagen y voy a insertar una forma. Entonces, insertemos, podría ser esto. Vamos aquí, y inserto la forma, ¿no? Normal. Y cuando le voy a dar aquí a relleno, el relleno de la forma, bueno, le voy a quitar el contorno, relleno de la forma y digo con imagen. Entonces, bueno, realmente lo pongo listo. Ahí le voy a trabajar sin conexión y voy a buscar la imagen que yo quiera. Entonces, bien, se inserta la imagen. Tengo que obviamente tener en cuenta que Word, como les decía, siempre es un procesador de texto. Entonces, las cosas de las imágenes, hay cosas muy chéveres que uno puede hacer con las imágenes, pero pues no es lo perfecto porque pues, no es esta para esto, de hecho, ¿no? Entonces, yo puedo rellenar cualquier forma, pero también tengo que tener en cuenta que a veces se puede deformar. ¿Qué también me da Word? Al darle clic derecho, me genera un montón de elementos, entre esas en modificar los puntos, por ejemplo. Entonces, yo puedo con esto empezar a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, al darle clic en cualquiera de los puntos, me aparecen estos otros nodos. Estos se llaman nodos blancos. Yo puedo hacerlos como yo quiera. Esto es algo que muchísima la gente no conoce en Word y que yo sí puedo hacer. Y no necesariamente se me distorsiona, miren la imagen al moverlos, sobre todo la parte de las curvas, ¿no? Se empieza a adaptar un poco, pero no se daña. Yo puedo hacer diferentes elementos de la imagen. Esta es una herramienta muy práctica para a veces hacer algo o ponerle algo creativo de diseño a las imágenes. Entonces yo puedo, de hecho también, clic derecho, ¿no? La parte de modificar los nodos, aumentar un nodo. Entonces le doy aquí, doy clic derecho, eliminar punto o agregar punto. Yo creo que punto aquí sale otro puntito. Entonces yo puedo empezar a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, tengo un texto, ¿se acuerdan? Rand, igual, rand, paréntesis, paréntesis. Y esta imagen quiero que tenga diferentes elementos, diferente visualización. Pues ok, para esto sirve, pues, ¿no? Realmente. Yo puedo hacer otro tipo de cosas. Es bastante chévere. Esta es una figura supremamente básica, ¿no? Yo lo puedo hacer, por ejemplo, con una flecha. Listo. Voy a quitar el contorno. Bueno, pues si quieren, ¿no? También se lo puedes poner. Imagen.
Dejamos la conexión en este caso. Vamos la bandera de acá. Les presento la bandera del programa. Miren, pues no sale muy bien porque no está completa. Se mira blanco, no sé si lo logran distinguir aquí. Por ejemplo. Entonces, pues, obviamente me sirve para varias cosas. Bueno, vamos a hacer algo también un poco más divertido. Es un poco más tedioso, pero pues igual funciona, ¿no? Vamos a hacer una máscara de texto. Esto es como la última cosa que les voy a enseñar en cuanto a imágenes, porque la idea no es que ustedes procesen imágenes aquí, pero a veces es necesario. Entonces, yo voy a poner un texto. Voy a hacer mucho más grande y lo voy a poner en otra tipografía. Las tipografías, yo, como les decía, ¿no? Al ser diseñadora, pues tengo 38.000 tipografías diferentes. Estas simplemente van a Google. Hay dos páginas que a mí me gustan, de las que a mí me gustan descargar las tipografías. Las voy a poner aquí para que las miren. Una es dafont.com y la otra es, me olvidó. Bueno, de dafont.com es donde yo más descargo tipografía. Van, entran, buscan, miran que les gusta, la descargan y simplemente la instalan en su computador y automáticamente las encuentran aquí en Word, en Excel y en cualquiera de los programas. Bueno, ¿se acuerdan lo que les decía para qué me sirve la sangría? Pues, por ejemplo, este es uno de los elementos para los que me sirve la sangría, porque la sangría no me va a dejar entrar completa. Entonces tengo aquí un texto, no lo voy a hacer en gris, un poco más, y lo voy a hacer una máscara, es decir, que tenga que en vez de color tenga una fotografía debajo. Este es un proceso un poco tonto, pero realmente es como de las pocas cosas raras que se pueden hacer aquí en Word, diferente a todo lo que nos sirve para los trabajos. Entonces, yo voy a copiar, voy a hacer una captura de pantalla, ¿vale? Voy aquí a insertar captura. Al insertar captura, ustedes van a encontrar esta se llama recorte de pantalla. A mí me está generando un problema porque yo tengo un capturador de pantalla integrado, entonces pues algo extraño está pasando. No me deja hacer lo que yo quiero. Pero bueno, lo ideal es que ustedes van a tomar una captura de pantalla de esta parte. Entonces, yo tengo un capturador de pantalla que ahorita se los voy a compartir, que me permite hacer esta selección y guardar y copiar sin necesidad de seleccionar todo. Entonces, esta imagen de captura de pantalla la voy a poner yo aquí, porque este texto se va a convertir, como les decía, en una máscara. Entonces, voy a hacer un poquitín más grande. Y le voy a quitar el fondo, le voy a determinar un color transparente, más o menos. No el fondo, sino que voy a decirle que quiero que se me quite ese gris. Entonces voy aquí a color, le doy definir color transparente y selecciono el color que va a ser transparente. Entonces miren que la imagen, la voy a traer al frente para poder manipularla, tiene solo un bordecito, ¿no? Voy a insertar entonces, una imagen diferente, una imagen aparte. Una imagen con este fondo que tiene bastante color, ¿no? La voy a insertar aquí y miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que voy a hacer es que esto es muy tedioso, pero pues igual funciona, ¿no? Lo voy a poner detrás del texto. Lo que voy a hacer es tratar obviamente de encajar esa imagen con la letra que yo tengo.
Y obvio me está estorbando esto de aquí, entonces pues, simplemente clic derecho, lo recorto. Y como calculando más o menos, ahí quedaron los dos. Estos dos funcionan por elementos, como elementos por separados, entonces lo que yo voy a hacer es agruparlos. Doy clic aquí, control en el teclado y clic acá. Y voy aquí a formato, le doy agrupar o le doy clic derecho, agrupar. Y ahí se me hace un solo elemento. Vamos a moverlo, porque miren lo que me pasa. Y al darle doble clic, lo voy a traer al frente y lo voy a ubicar. Y así me quedaría una imagen normalita, pues, entre comillas normal, donde yo podría ubicar como si fuese un titular. Les voy a decir que mueva el texto. Entonces, el mismo del texto tendría que empezar a mover todo lo demás. Estos son algunos trucos de imágenes que yo conocí hace un tiempo. Yo esto no lo hago aquí, lo manejo en la parte del graficador que yo utilizo, que lo vamos a ver más adelante. Les voy a dar unos pistillos nomás en eso porque pues obviamente es como más complicado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un documento con todas las herramientas que yo les presenté. Bastante sencillo. Un documento bastante sencillo. Entonces, ¿qué van a tener esas herramientas? Las voy a enlistar aquí. Un documento es lo que ustedes quieran. Pueden poner un cuento, pueden copiar, pueden pegar, pueden hacer lo que sea. Entonces, va a tener diferentes sangrías. Va a tener la parte de las viñetas. La tipografía no tiene ñ. Va a tener las viñetas. Va a tener también un orden de la A a la Z. Va a tener unas notas al pie, ¿no? Y va a tener unas citas, que fue lo que vimos al inicio. Vamos a tener también, van a hacer una tabla de contenidos de ese trabajo. También le van a poner una portada. Vamos a utilizar las lineecitas de separación que hicimos. ¿Se acuerdan? Estas, 1, 2, 3. Estas líneas de separación, todas. Ustedes van a ubicar, ¿cómo? No sé, lo hacen que se mire bien, ¿no? Entonces las del asterisco, enter, todas estas lineecitas que vimos también lo van a utilizar. Van a tener una imagen, van a tener imágenes obviamente. Es una imagen así con los puntos que hicimos, que es esta de acá, esta de aquí. ¿Vale? Esta parte aquí que tiene los nodos diferentes, los puntos o nodos. Y vamos a tener una imagen con forma normal, como la flecha. Vamos a tener un texto de máscara, que es este de aquí. Y creo que eso sería todo, que es lo que hemos visto. Bueno, y una de ellas, una de las páginas debe tener una orientación diferente. Es decir, una debe ser o vertical o horizontal, diferente al resto. Este archivo debe ser supremamente liviano, es decir, van a tener que también usar la opción de comprimir imagen, porque les voy a poner pues un límite de peso. Entonces estas imágenes, al hacer esto que nosotros hicimos, van a empezar a pesar y no les va a pesar. Entonces debe ser un archivo de Word supremamente liviano. ¿De acuerdo? Entonces, diferentes sangrías, viñetas,
viñetas, un listado de orden de la Z, notas al pie, la cita, una tabla de contenidos, portada, imágenes con puntos o nodos, imagen con forma, texto o máscara, orientación diferente, van a tener que comprimir las imágenes y me he olvidado por acá una tabla. Como lo que hicimos aquí, ¿no? De insertar la tabla. Esta que hicimos nosotros aquí. Convertir texto a tabla. Exactamente esta parte de aquí. Ustedes ya deciden cómo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Me van a subir dos archivos. Un archivo es el Word, lo van a subir como Word, y van a grabar lo que ustedes están haciendo, como yo lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo lo van a grabar? Yo utilizo un grabador de pantalla, lo pueden utilizar cualquiera, pero yo utilizo este grabador de pantalla que es muy sencillo de utilizar, que se llama PowerStore. Está aquí, este link se los dejo en su Classroom, en su campus virtual, perdón. Entonces simplemente ustedes le dan aquí a empezar a grabar y les baja un ejecutador. No van a entrar a la parte premium, solo le dan aquí empezar a grabar. Eso les descarga este ejecutador de aquí. Este ejecutador de aquí. Y ya. Entonces simplemente sale aquí unas líneas punteaditas y ustedes empiezan a grabar. Entonces son dos entregables los que me tienen que hacer. El archivo de Word y el video de su proceso. Me van a ir explicando lo que van haciendo. ¿Vale? Entonces así como yo les estoy haciendo comunicación tutorial. ¿De acuerdo?